Bueno, vamos a explicar en este vídeo los conceptos de derivada y de holomorfía. Muy importante este último, puesto que realmente es el origen de toda la riqueza que tiene la variable compleja de cara pues, a poder utilizarlo como una herramienta pues, más poderosa que el cálculo en los reales, ¿no? El concepto de holomorfía. Pero primero hay que empezar simplemente con extender el concepto de derivabilidad en el campo complejo, que es derivar una función en el campo complejo. Bueno, pues veremos que es exactamente lo mismo que el concepto de derivada en el campo de los números reales. De forma que si tenemos una función omega igual a f de z, compleja en la entrada y compleja en la salida, pues decimos que esta función es derivable en un punto z0, y esto es muy importante, o sea, el concepto de derivada, tal y como ocurría en el caso de las funciones de variable real, el concepto de derivada es un concepto puntual, ¿eh? Se define la derivada en un punto z0, pues aquí es exactamente lo mismo. Se define para un punto z0 y se define como que una función es derivable si existe el siguiente límite, y es el límite cuando z tiende a z0 de la función en el punto menos la función desplazada precisamente al punto z0 partido por el desplazamiento z menos z0. ¿Vale? Y esto es exactamente igual que, como decíamos en variable real, límite cuando z tiende a, perdón, cuando el incremento de z tiende a 0, si se puede poner en función también de los incrementos, de la función incrementada en su variable, z más incremento de z, menos el valor de la función sin incrementar, partido por el incremento. De una forma o de otra, se puede definir la derivada de una función, y si una función es derivable en un punto, pues si existe la derivada en un punto, pues se dice que es derivable. Esto sería la derivada de la función en z0. Como veis, es exactamente igual que en el caso real, simplemente que ahora z y z0 son variables complejas. Bien. El concepto de límite, por otro lado, lo hemos visto en un vídeo anterior y sabemos ya calcular esos límites. Bien, el siguiente concepto importantísimo es el concepto de holomorfía o función holomórfica, o función que, como veremos, que es lo mismo que decir que es una función entera. ¿Vale? Bien, pues sigue siendo un concepto que se aplica a una función. Entonces decimos que la función omega igual a f de z es holomorfa, y como sinónima de holomorfa a veces emplea el concepto de regular o el adjetivo de regular, o a veces se le utiliza también el concepto de analítica. Cualquiera de esos tres son sinónimos. En un punto vuelve a ser un concepto puntual, cuando se verifica lo siguiente, que la función es derivable en ese punto z0, ¿vale? En un punto z0, cuando es derivable en z0, y aquí viene lo importante, y en todo punto de al menos un entorno de z0. Luego, entonces, fíjate tú, importantísimo, holomorfía, el concepto de función holomorfa, es más restrictivo que el concepto de derivable. ¿Por qué? Porque
exijo que sea derivable en Z0, pero además que exista al menos un entorno de Z0 donde sea también derivable. Luego es más restrictivo, más difícil de cumplir. Y por tanto, si una función es holomorfa en Z0, pues obviamente eso implica también que es derivable en Z0. Pero el recíproco obviamente no es cierto. Tú puedes tener una función derivable en Z0, pero no tiene por qué ser derivable en al menos un entorno de ese punto Z0. Como os decía, hay otro concepto que es el concepto de función entera, que veremos más adelante, y se verifica que, lo dejo aquí para que en un futuro pues, lo tengáis escrito, pero todavía no hemos visto el concepto, y simplemente que sepáis que si una función es holomorfa en C, se dice que la función es entera. ¿Vale? O sea, cuando una función cumple que es holomorfa en todos los puntos del plano, se dice que esa función es entera. ¿Vale? Entonces, bueno, pues es un concepto, como repito, que lo veremos y lo utilizaremos más adelante. Por cierto, aquí, por ejemplo, existe también el concepto de diferencial de una función en un punto. Diferencial de una función en un punto Z0, pues se hace o se define exactamente igual como se hacía en variable real. Si tengo una función f, su diferencial en un punto Z0, pues acordaros que por extensión es deriva esa función, allá la derivada de la función en el punto Z0, como sabemos por los límites de más arriba, y multiplícalo por la diferencial de Z. Por cierto, que aplicando esta definición de derivada a funciones, vais a obtener una tabla de derivadas que es exactamente la misma tabla de derivadas que obteníais en el caso de variable real. Simplemente se comprueba aplicando la definición de derivada que tenemos ahí arriba. Bien, vamos a ver ahora una serie de teoremas muy importantes o muy útiles que no voy a demostrar, pero que, como digo, son muy útiles para el resto de la asignatura. Y esos teoremas los dejo aquí entre llaves para que los tengáis en un punto. Y el primero sería la derivada parcial o la derivada de la parcial de una función f con respecto de z conjugado es igual a 0 si la función f es holomorfa en un determinado dominio de la función, ¿no? Entonces, esto es exactamente igual que decir que si f es holomorfa, entonces f no depende de z conjugado. ¿Vale? O sea, tú no puedes tener una función, por ejemplo, que sea z conjugado partido por z. Si tienes una función f que es, por ejemplo, z conjugado partido por z, obviamente la función depende de z conjugado y ya directamente por este teorema ya puedes decir que la función no es holomorfa. Bien, hay algo parecido que a veces es útil y es que la derivada de la función conjugada de f no depende o su parcial con respecto de z es igual a 0. ¿Vale? Esto es, repito también, si la función f es holomorfa en D. Esto es exactamente equivalente a decir que si f es holomorfa, entonces f conjugada no depende de z. Por otro lado, ¿qué es f conjugado? Bueno, pues f conjugado pues es de cogerte, si la función f es una función que es u más jv de x y, f de z es u más jv, pues entonces f conjugado de z es conjugar eso, sería entonces u menos jv, ¿vale? Es coger la parte imaginaria y cambiarla de signo. Eso es lo que significa f conjugado de z.
Y hay un último teorema muy importante y es que si f de z es holomorfa en C, entonces todas las derivadas sucesivas, f', f segunda, etcétera, son holomorfas también, ¿vale? Son holomorfas si la primera función sin derivar es holomorfa. ¿Vale? Estos teoremas, repito, no los voy a demostrar, pero son muy útiles para lo que vendrá. Y acabo finalmente con otro teorema muy fácil de demostrar, pero que también es muy importante, y es la relación que hay entre derivabilidad y continuidad. Y el teorema dice lo siguiente: si tengo que una función es derivable, inmediatamente puedo concluir en un punto, como siempre, que es continua. Como siempre, conceptos puntuales, y por tanto, si una función derivable es derivable en Z0, entonces es continua en Z0. Ojo, el recíproco no es cierto. El recíproco no se cumple, ¿vale? Por ejemplo, en la función f de z igual a z conjugado, es una función que es continua, pero por el teorema este de aquí, primero, no sabemos que no es holomorfa en ningún punto del plano complejo. Esto sería un contraejemplo. Y entonces este teorema es muy útil, ¿por qué? Porque se usa normalmente como el recíproco negado. O sea, se usa como si f no es continua, entonces f no es derivable. Y obviamente, si f no es derivable, ahí se concluye que f no es holomorfa, porque sabemos que el concepto de derivabilidad es menos restrictivo que el de holomorfía, con lo cual, si no es derivable, pues seguro que no es holomorfa. Entonces, normalmente esta relación derivabilidad-continuidad se utiliza de esta forma: para demostrar que una función, o para encontrar aquellos puntos de una función no es holomorfa, pues vemos aquellos puntos donde no es continua. Y entonces, por esta cadena de implicaciones del recíproco negado de este teorema, pues podemos comprobar si la función, o demostrar si la función es holomorfa o no. Muy bien, pues hasta aquí el vídeo. El próximo vídeo va a ir de un tema muy importante, que es una consecuencia de la definición de derivabilidad, que son las condiciones de Cauchy-Riemann, muy importantes para sus ejercicios, o los ejercicios que vamos a ver más adelante, y veréis que bueno, pues son unas condiciones que son las que dotan de estructura muy útil al cálculo en variable compleja, y que bueno, pues tiene gran aplicación, como veremos. Muchas gracias por vuestra atención y estamos en contacto.